entre otros materiales, ¿no? Entonces, y también a la vez se puede hacer bioenriquecidos usando diferentes tipos de, en este caso, de rocas o de nutrientes, ¿no? Como, digamos, sulfato de zinc, sulfato de hierro, ¿no? Entre otros minerales. Todo este proceso de realizar este biofertilizante o este biol usualmente se hace de forma anaeróbica. ¿Qué significa? Que se hace en ausencia de oxígeno, ¿no? Entonces, se puede decir que el biofertilizante es muy fértil, rentable, ecológicamente lo podemos utilizar en todos los cultivos, no hay problemas de residualidad, no hay problemas de toxicidad, ¿no? Entonces también es económico para poder realizarlo y contiene nutrientes que la planta lo va a poder asimilar fácilmente por las plantas, en este caso pues realizándolos, volviéndolas más vigorosas, más resistentes a condiciones como algún tipo de estrés que pueda sufrir la planta, o puede ser algún estrés biótico o abiótico, ¿no? Como por ejemplo una helada que se pueda presentar, ¿no? Entonces, usualmente para poder realizar estos bioles, siempre se utiliza lo que son biodigestores, ¿no? En base a biodigestores, se podría decir caseros que se utilizan en base de plástico de 200 litros, de 100 litros, ¿no? Entonces, son los más utilizados. Entonces, tenemos que el biol es el resultado, pues, de la fermentación del estiércol y del estiércol, disculpen, ahora sí. El biol es el resultado de la fermentación del estiércol y del agua a través de la descomposición y ocurren, pues, transformaciones químicas de residuos orgánicos sin presencia de aire. Entonces, tras salir del biodigestor, este material, usualmente el biol, vamos a ver pues un color, color tipo amarillo oscuro, inoloro, usualmente va a oler así como a, ustedes han olido como la chicha de jora, algo así, un olor parecido, ¿no? Como así tipo fermentación alcohólica, ¿no? Entonces significa que en este caso nuestro biol ha hecho el proceso adecuado, ¿no? Si por otro lado presenta un olor a putrefacción, a podrido, significa pues que ese biol no nos sirve para poder utilizarlo en la planta. Entonces, al no tener ese olor, a ser inoloro, pues no atrae insectos una vez utilizado en los suelos. Entonces, el biol como abono es una fuente pues de fitorreguladores que ayudan a las plantas a tener un óptimo desarrollo, generando en este caso mayor productividad a nuestros cultivos, ¿no? Entonces, vamos a ver que el biol es un producto estable biológicamente. Su composición es que es rico en humus, tiene una baja carga de patógenos. El biol tiene una buena actividad biológica, entonces significa que se desarrolla de fermentos nitrosos y nítricos, microflora, hongos, levaduras, que serán pues un excelente complemento a suelos que quizás no están trabajando adecuadamente, mejora lo que es la zona del radicular y va a mejorar pues la absorción de nutrientes. Entonces, por otro lado, también el biol contiene bastante materia orgánica. Por ejemplo, si hablamos de un biol de bovino, podemos encontrar hasta 40% de materia orgánica, un biol de porcino, 22% de materia orgánica. Eh, Básicamente, quizás el porcentaje de materia orgánica se debe bastante a lo que es el sistema digestivo de la planta, que diga del animal. O sea, no es lo mismo un sistema digestivo de un bovino que de un porcino, ¿no? Entonces, tiene mucho más bacterias. Todo esto mejora en que tenga un porcentaje mayor de materia orgánica, ¿no? Entonces,
El biol, una vez agregado al suelo, provee materia orgánica que resulta fundamental en lo que es génesis y evolución de suelos. Constituye una reserva de nitrógeno y ayuda a su estructuración, particularmente a los de textura fina. Entonces, la cantidad y calidad de esta materia orgánica va a influir en procesos físico-químicos y biológicos del sistema, convirtiéndose en un factor importante para la fertilidad de los suelos, ¿no? Entonces, la combinación de estos, en este caso de estos efectos, resulta pues que nosotros vamos a tener mejores rendimientos, vamos a... La capacidad de fertilización del biol es mayor que si nosotros quizás utilizamos solo un estiércol, en este caso fresco, porque cuando nosotros adicionamos un estiércol fresco, un estiércol verde o fresco, se podría decir, al campo, entonces todavía tiene que pasar un proceso de descomposición. Entonces tiene que pasar un proceso de descomposición. Usualmente, a veces la cantidad de bacterias no tienen el alimento suficiente para seguir reproduciéndose y para seguir trabajando, como se dice. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Entonces, soltarlo a campo directo que nosotros trabajarlo como biol y agregarlo, ¿no? Es distinto. Entonces, en este caso, va a ser mucho mayor por parte del biofertilizante líquido, ¿no? Y esto es debido a que usualmente el nitrógeno es convertido a amonio y el cual es transformado pues a nitratos, que son las formas asimilables para las plantas. Entonces, para finalizar sobre las características del biol, se puede decir que es un mejorador también de la disponibilidad de nutrientes del suelo, aumenta su disponibilidad hídrica y crea un microclima pues que sea adecuado para las plantas, ¿no? Debido a su contenido de qué? De fitorreguladores, promueve diferentes actividades fisiológicas y estimula el desarrollo de las plantas, favorece su enraizamiento, alarga la fase de crecimiento de hojas. Entonces, si nosotros tenemos más masa foliar, tenemos más fotosíntesis, la planta trabaja más, fotosintetiza más, acumula más energía, tanto para su uso como para su reserva, mejora lo que es la floración, activa el vigor y poder germinativo de las semillas. Entonces, todos estos factores resultan, pues, finalmente en que va a tener más producción de mis cultivos. El biol, entonces, se podría decir, ¿no? Que puede aumentar entre un 30 y un 50% y además que le va a brindar a las plantas protección contra insectos y recuperar cultivos que hayan sido afectados por heladas. El biol, a diferencia de los nutrientes en pequeñas cantidades, es capaz pues de promover actividades fisiológicas y estimular el desarrollo de las plantas, siendo útil para las siguientes actividades agronómicas. Como en el caso en el enraizamiento, aumenta y fortalece la base radicular, ejerce una acción sobre el follaje ampliando la base foliar, mejora la floración y activa el vigor y el poder germinativo de las semillas. Entonces, los materiales que yo voy a necesitar en este caso, pues para poder elaborar en mi biol, mi biofertilizante líquido, ¿no? Entonces tenemos que vamos a necesitar, en este caso, pues, un contenedor de plástico, usualmente de 100 litros, de 220 litros, con tapa hermética. La tapa tiene que ser hermética para que pueda, en este caso, funcionar el proceso anaeróbico, ¿no? Entonces, de todos los desechos orgánicos. Entonces, también necesitamos, se podría decir, 50 centímetros de esa manguera de media o de un cuarto de pulgada, transparente usualmente para poder ver la emisión de gases, que nos va a servir para hacer nuestra válvula de escape de gases. Un palito de escoba o una madera, algo para poder, o una paleta, algo para poder mezclar los materiales, un colador, una botella plástica de 1 litro. Serían nuestros materiales para poder, en este caso, utilizar o fabricar nuestro biodigestor, ¿no? Que usualmente, como les digo, este sería el más adecuado para nosotros poder utilizar para el biol, ¿no? Entonces,
Si es que no tuvieran estos bidones, hay también más pequeños, estos usualmente son de 220 litros. Usualmente estos bidones son los que se conocen como los anchoveteros, ¿no? Que se trabajan bastante en la industria de pesca. Entonces tenemos que los materiales netamente para hacer el biol, si vamos a trabajar, digamos, por ejemplo, en este caso, 100 litros, un envase para 100 litros, vamos a necesitar de 20 a 30 kilos de estiércol fresco de preferencia. ¿Y por qué usualmente se prefiere trabajar con un estiércol fresco? Usualmente cuando el estiércol está fresco tiene mayor cantidad de bacterias, que son provenientes, en este caso si trabajo con toro de engorde, provenientes del toro, ¿no? Entonces, eh, de preferencia fresco. Si es que no hubiera posible, igual se puede trabajar con seco, no hay problema, sino que la eficiencia del trabajo de las bacterias es mucho mejor cuando el estiércol está fresco. Entonces tenemos que también necesitamos 2 litros de suero de leche eh, o leche de vaca fresca también. Usualmente también necesitamos 1 litro a litro y medio de melaza. Necesitamos hojas, en este caso, pues de leguminosas, podría ser de alfalfa o de alguna otra leguminosa. Necesitamos 100 a 150 gramos de levadura de panadero o esa levadura pues granulada o seca. No, no es la levadura de repostería, no es esa, es la levadura que se utiliza en panadería o para postres. Usualmente no es esa levadura, no es la que es en polvo, sino es la levadura granulada o seca, ¿no? Que viene así en barra. O en este caso, si es que no hubiera esos microorganismos esenciales, también sería adecuado, ¿no? Pero usualmente lo más accesible sería la levadura. Se podría decir 3 kilos de rocas, harina de rocas o quizás ceniza, cal, ¿no? Se puede utilizar en realidad. Y agua, de preferencia utilizar pues un agua limpia, en este caso un agua que no sea clorada, ¿no? Entonces sería lo más adecuado, ¿no? Entonces, para ir resumiendo sobre los materiales que se trabajan, o sea, para ir describiendo cada uno de ellos, entonces el estiércol se puede decir que en su estado fresco contiene 10%, en promedio un 10% de materia sólida o materia seca o sólida total, ¿no? Entonces, si en tales circunstancias se lo lleva al digestor en una proporción de 3 kilos por 1 litro de agua, entonces estaría incorporando 300 gramos de sólidos totales o de sustancia seca, ¿no? Entonces, hablando netamente en proporción, ¿no? Entonces, aparte de eso, pues los estiércoles, obviamente, pues con el desarrollo de los microorganismos, que son los encargados, son los que van a chambear, como se dice, encargados de descomponer lo que es los residuos orgánicos, requieren ciertas cantidades de carbono y de nitrógeno, y los microorganismos utilizan el carbono usualmente como fuente de energía y el nitrógeno en su propia estructura celular. Ese vendría a ser, eh, se puede decir en este caso, la función del estiércol, ¿no? O sea, los materiales que sirven de alimento para los microorganismos también usualmente deben tener pues una relación de carbono-nitrógeno entre 21 y 31. ¿Y quiénes nos dan esa relación carbono-nitrógeno? Usualmente pues un, un estiércol de bovino, de toro de engorde, un estiércol quizás de porcino, un estiércol de gallinaza, ¿no? Están dentro de ese rango, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos el estiércol de bovino fresco, la relación carbono-nitrógeno que tiene es 25:1, o sea, estaría dentro del rango. Si hablamos también por ejemplo, del estiércol de ovino,
su relación usualmente es de 30:1, también está dentro del rango. El estiércol de quino, la relación carbono-nitrógeno que tiene es de 24:1, entonces también estaría dentro, pues, en este caso, del rango, ¿no? El estiércol de porcino fresco, también la relación que tiene es de 23:1, 23 de carbono, 1 de nitrógeno, entonces también está dentro de la relación. La alfalfa, entonces, puede compensar también en este caso, esa relación, tiene relación carbono 15:1, ¿no? Que puede ser compensado, pues, con el tema del estiércol. Entonces, eso sería en base a lo que es se podría decir, los estiércoles. Por otro lado, el agua pues tiene la función básicamente de facilitar el medio líquido, ¿no? Donde se van a multiplicar todas las reacciones pues bioenergéticas y químicas de nuestra fermentación anaeróbica, ¿no? O sea, de nuestro biol. ¿Cuál es la función de la melaza? La melaza pues tiene como función principal, ya que es netamente pues, se podría decir azúcar, ¿no? Entonces, su función principal es, en este caso, aportar la energía pues necesaria para activar en este caso los metabolismos microbiológicos, ¿no? De manera pues que se pueda potenciar, o sea que le demos un plus, ¿no? O solamente que le demos un plus en este caso al proceso de fermentación, ¿no? Entonces con el azúcar se da pues ese plus que necesita el proceso No de... realiza ya el volumen. ¿Está cero? ¿Cómo? Disculpe. Eh, No, disculpe, ingeniero. Al parecer un usuario ingresó prendiendo su micrófono, pero ya lo apagué. Por favor, ah, sí. ya. Entonces vamos a continuar. Está bien el volumen, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí se escucha bien? ¿O le subo el volumen? Sí se escucha perfecto, ingeniero. Súbalo Muchas un poco, gracias. por favor. Ya, sí, los participantes nos dicen que está correcto. Ya, entonces, mencionábamos que la melaza pues le da ese plus necesario al proceso del biol, ¿no? A ese proceso, a que potencie ese proceso de fermentación. Entonces, aporta también además en menor medida otros componentes, ¿no? O sea, de la melaza también se pueden liberar ciertos nutrientes o minerales, como el caso del boro y el magnesio. Entonces, ahí a la vez ya tenemos que potencia nuestro proceso de fermentación, ya que aporta energía, y a la vez también puede generar pues componentes minerales como el boro y el magnesio. Entonces, ¿cuál es la función de la leche dentro del proceso? De la leche cruda o el suero de leche. Si en este caso no tuviéramos suero de leche, podemos utilizar leche fresca o leche cruda, ¿no? Que usualmente también la encontramos cuando vamos a adquirir nuestro estiércol, ¿no? Usualmente cuando yo hago mi biol, voy, compro mi estiércol y ahí mismo me venden mi leche de vaca, ¿no? Entonces con la que yo mismo preparo en este caso mi biol, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función principal de la leche, ¿no? Entonces es poder reactivar el biopreparado de la misma forma que lo está haciendo la melaza, ¿no? O sea, también aporta esa cantidad de energía que necesitan los microorganismos y a la vez también aporta proteínas, vitaminas, grasas y aminoácidos para que la fermentación de este compuesto que estamos preparando sea netamente pues orgánico. Entonces tenemos cuál es la función de las hojas de leguminosas. Usualmente, bueno, acá nos pregunta, a ver, ¿quién nos estaba preguntando sobre las? Freddy, ¿qué cantidad de alfalfa para esa formulación? Usualmente se puede utilizar 2, 3, 4 kilos de hojas de alfalfa, ¿no? 2, 3 kilos sería suficiente de hoja de alfalfa para poder introducir pues a nuestro preparado. Hoja picada, tenemos que picar la hoja. Entonces, tenemos que las leguminosas, ya había mencionado anteriormente, tienen en su composición química una carga, se podría decir, significativa de nitrógeno, ¿no? Y también en los brotes terminales tiernos
tienen un componente, se podría decir una hormona, como todas las plantas, ¿no? En la parte, usualmente, en la parte apical o en la parte superior, siempre tienen una cierta cantidad de auxinas, ¿no? Que usualmente es la hormona que maneja la planta a ese nivel, ¿no? Entonces, que ayuda a lo que es el crecimiento usualmente longitudinal, que contribuye también a enriquecer el sustrato y mejora significativamente lo que es la calidad del biol. Nos dice Waldir, buenas tardes, esos son todos los materiales, o podemos agregar algunos materiales más como chicha de jora, frutas y verduras malogradas. Sí se pueden agregar, en realidad hay distintos clases, este es un biol en realidad que se prepara en base a lo que estamos mencionando. Hay otro biol que lo vamos a ir viendo más adelante, que es un biol enriquecido, o sea, con más nutrientes. O sea, yo le puedo agregar, mientras más le agrego micronutrientes, ¿no? Entonces, ese biofertilizante va a estar más cargado, se podría decir, con más cantidad de nutrientes. Pero hay un proceso, un manejo para que se pueda dar, que hay que ir aumentando leche, hay que aumentando, en este caso, melaza, ¿no? Ya que los microorganismos, pues, tienen que volver a seguir trabajando, ¿no? Entonces, sí se puede agregar. Claro que todo no va mezclado, como, o si bien es frutado, o si bien es el que vemos, o podemos adicionar y que sea uno enriquecido, ¿no? Entonces, eso sería Waldir. Entonces, continuando con las leguminosas, ese es se podría decir, el rol que cumple dentro de la preparación. Tenemos también que la agricultura, pues usualmente el biol, si estamos utilizando es porque nos estamos evocando a una agricultura pues netamente orgánica, ¿no? Entonces no va a permitir adicionar fertilizantes minerales, como en el caso de rocas fosfatadas, rocas potásicas, magnésicas, azufres, ¿no? O sea, usualmente sales minerales en forma de sulfato. Ahí en donde entra el papel principal, pues, de adicionar y volver un biol enriquecido, ¿no? Adicionando lo que es sulfato de hierro, puedo adicionar sulfato de magnesio, de manganeso, sulfato de potasio, sulfato de zinc, sulfato de cobre, entre otros más, y oligoelementos, como en el caso del boro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función que cumplen estos minerales y sales? Activan y enriquecen también el proceso de fermentación, y su principal función pues ya va a radicar netamente en brindarle a las plantas, al suelo, esos nutrientes que necesitan, ¿no? Para que se desarrolle, ya que los van a convertir en quelatos, ¿no? O sea, se puede decir en tipo biofertilizantes o nutrientes quelatados, se podría decir, ¿no? Que usualmente pues están compuestos por una molécula orgánica y un ion metálico, ¿no? Donde la planta lo puede tomar. Entonces, a través de la digestión y el metabolismo que son provocados por los microorganismos, presentes pues en el proceso, en este caso, fermentativo, ¿no? O en este caso, se podría decir el proceso anaeróbico, ¿no? Entonces, por otro lado, también tenemos la participación de la levadura. Usualmente la levadura, o también los microorganismos eficientes, autóctonos, ¿no? Que también se utilizan, cualquiera de los dos es válido en realidad. Entonces, el papel que ellos cumplen, ¿no? Entonces, dentro de este preparado, usualmente es acelerar pues los procesos, en este caso fermentativos, ¿no? Al interior de los biodigestores. Porque si no se agregara, entonces quizás el proceso, usualmente el tiempo en fermentar, usualmente pues sería más largo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Contribuyen pues a la degradación de los materiales orgánicos, así como propiciar también la formación de quelatos, ¿no? Básicamente de los micronutrientes. Nos dice Chris, ¿cuánto tiempo tiene que fermentarse? Usualmente los biofertilizantes ya deberían estar listos en 30-35 días, dependiendo de la zona. Si es zonas cálidas, si es zonas frías, usualmente el tiempo puede ser más largo. Pero como yo me doy cuenta de que un biol ya debe estar listo, es cuando ya deja de emitir gases, ¿no? Entonces, para eso es que se coloca también, en este caso, la pequeña válvula con agua, para poder observar en qué momento ya el proceso pues ha terminado, el proceso fermentativo.
Entonces, para nosotros cuidar, pues, o conseguir en este caso un buen funcionamiento de nuestro biodigestor, entonces debe cuidarse, pues, la calidad de la materia prima o biomasa. Entonces, la temperatura de la digestión, que usualmente debe estar entre 25 y 35 grados. El pH, entonces por eso no es muy necesario a veces utilizar esas verduras malogradas, porque puede modificar un poco el pH, que usualmente el pH debe estar alrededor de 7, y las condiciones anaeróbicas del digestor pues deben ser totalmente, en este caso, hermético, totalmente cerrado. Usualmente cuando se trabaja el tema del biol ya debería poder estar sellado. A veces tiende a hincharse, eso significa pues que en este caso ya está ocurriendo el proceso, ¿no? ¿No? Entonces, ante eso pues, es importante considerar la relación entre materia seca y agua, que implica pues el grado de partículas de la solución, ¿no? Entonces, la cantidad de agua debe situarse alrededor usualmente del 90% del peso del contenido total, ¿no? Sería un estimado, o sea, no hay que ser tan exactos en realidad, ¿no? O sea, la cantidad de agua va a variar de acuerdo a la materia prima destinada a la fermentación, ¿no? Entonces nos pregunta, Chris nos dice cuánto tiempo. Yo digo que el tiempo de retención o permanencia de la biomasa en el biodigestor va a ser pues el periodo que va a transcurrir desde que ingresa el estiércol hasta que sale por el tubo al depósito de descarga, ¿no? Entonces, que usualmente ya no hay proceso de fermentación, ¿no? Ese burbujeo que se observa ya no va a haber, ¿no? Entonces tenemos que esas serían las funciones que va a cumplir pues en este caso, cada material, ¿no? Dentro de lo que es la preparación del biol, ¿no? Entonces, como le digo, si es que no tuvieran alfalfa, pueden utilizar otra leguminosa forrajera fresca, y usualmente siempre hay que picarlas en pequeños pedazos en una proporción del 5% del peso total, ¿no? En este caso, de, de lo que se está utilizando. Algunos materiales que se pueden reemplazar, por ejemplo, acá tenemos que en realidad se puede utilizar cualquier tipo de estiércol. La diferencia de cada uno de los estiércoles va a ser la cantidad de microorganismos que va a tener cada animal en el sistema digestivo usualmente, la cantidad de nutrientes que va a tener cada estiércol es distinto en realidad. El suero de leche, le habíamos mencionado que podemos sustituirlo por leche entera, leche fresca. La melaza se puede utilizar en este caso, si es que no tuviéramos melaza en nuestra zona, podemos utilizar azúcar rubia, podemos utilizar panela, chancaca, miel de frutas, cualquier compuesto azucarado lo podemos utilizar, ¿no? Variando casi un promedio de la proporción de lo que les menciono en la mezcla, en la cantidad que se necesita. Levadura de panadero también se puede reemplazar con los microorganismos esenciales, o también si es que no hay estos microorganismos, si es que se encuentra en una zona quizás donde no pueden conseguir este material, entonces ante eso tendríamos que utilizar microorganismos de montaña, que usualmente se dan en zonas donde hay vegetación densa, o sea, donde hay buena cantidad de vegetación, buena cantidad de humedad. Entonces, se podría decir, cosechar estos microorganismos y utilizarlos, ¿no? La forma en este caso, de cosecharlos, es decir, pues usualmente se ven como telas blancas, ¿no? Cuando ustedes van y donde hay bastante vegetación, helechos, plantas, bastante maleza,
usualmente en la zona donde se está descomponiendo la materia orgánica, siempre va a haber esa presencia de microorganismos, que se pudiera hacer una opción también para reemplazar, ¿no? Entonces, nos dice Freddy, el guano de pollo, el guano de cuy, el guano de conejos. ¿Es recomendable? Sí, sí es recomendable. Sí es recomendable en realidad cualquier tipo de guano. Sí se puede utilizar, ¿no? Por ejemplo, les digo una experiencia, ¿no? La empresa, a ver, bueno, sé que no puedo mencionar en empresas, pero vamos a mencionarla. La empresa La Calera, que ellos tienen, por ejemplo, ¿no? Lo que se dedican a la producción de huevos. Ellos trabajan su estiércol y lo transforman en biol. ¿Qué hacen con ese biol? Lo llevan a los campos. Usualmente ellos, esa empresa tiene eh, cultivo de palto, cultivo de uva, ¿no? Entonces, cítricos, ¿no? Entonces, trabajan esos microorganismos, trabajan que ese estiércol lo transforman en biol y lo utilizan para sus campos, ¿no? Lo reciclan, mejor dicho, es un reciclaje que ellos están haciendo. Entonces, sí se puede utilizar el guano de pollo, guano de aves, de gallina, de cuy. La única diferencia que va a tener cada uno de ellos es la cantidad de riqueza de nutrientes, ¿no? Entonces, es distinta cada una de ellas. Quizás un guano de ave, de gallina, de pollo, puede tener más riquezas que un guano de toro de engorde, pero la diferencia es que el guano de toro de engorde o de bovino o de toro, entonces de vaca, usualmente tiene mejor cantidad o mayor cantidad de microorganismos, ¿no? O sea, ya es básicamente por el tipo de sistema digestivo que tiene el animal. Pero la riqueza mayor es por parte del guano de aves, usualmente, ¿no? Entonces, sí es recomendable usar cualquiera de ellos. Ramiro, Angeli, Freddy, sí pueden utilizar cualquiera de estos estiércoles. Entonces, tenemos que también la harina de roca, se puede utilizar también ceniza de carbón, ¿no? Puedo utilizar en este caso ceniza de carbón vegetal, harina de huesos también se utiliza como fuente pues de nutrientes también se puede utilizar, ¿no? Y todos los sulfatos que ya les he mencionado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos verificar la calidad del biol? ¿No? Entonces, ¿cómo verificamos cuando un biol pues tiene las características adecuadas? Entonces, se podría decir que hay varios aspectos, varios parámetros que nos sirven pues para verificar la calidad de los biopreparados fermentados, ¿no? O del biol en este caso, ¿no? Entonces, en base al olor y en base al color serían los aspectos pues que yo puedo medir, ¿no? Para poder verificar pues si ha habido una adecuada fermentación anaeróbica. Entonces, en base al olor, tenemos que nosotros al abrir usualmente el tanque ya de fermentación, ya hemos observado pues que ya no hay emisión de gases. Entonces no debe existir en realidad pues malos olores, ¿no? Una vez que abramos debe ser pues, si hay olor a podrido significa que no es adecuado ese biol. Mientras más se deje fermentar, más se deje pues se podría decir eh, estar más tiempo en el biodigestor, entonces va a ser de mucho mejor calidad porque por lo que deberá desprender, pues en este caso debe tener un olor pues que agradable, como una fermentación tipo alcohólica, ¿no? O sea, como un olor a chicha de jora, algo así, ¿no? Entonces, y se va a conservar por mucho más tiempo, ¿no? Entonces, al olor. En base al color, usualmente una vez que ya hemos observado, bueno, tal como se observa acá en la imagen, ¿no? Entonces el biol puede presentar características, usualmente como que se forma una nata blanca se puede formar, como no sé si se puede observar acá, pequeñas natillas
que se observan. Entonces, usualmente en la superficie, ¿no? Entonces, usualmente mientras más tiempo tenga el biopreparado, más blanca va a ser esa nata, ¿no? Entonces, el contenido usualmente debe ser un líquido de color ámbar tipo brillante, ¿no? Como se observa acá. Y tipo así transparente, translúcido, ¿no? Y cuando se ha dejado, pues, tener más tiempo el biol por el tiempo suficiente, la nata superficialmente es regularmente de color verde espuma, ¿no? Cuando no se ha dejado, pues, madurar, no se ha dejado el tiempo adecuado. Y el líquido usualmente va a ser un líquido color verde turbio, ¿no? Significa, pues, que no ha habido una buena cantidad de tiempo para que los microorganismos trabajen. Esto quiere decir que en realidad, pues, el biopreparado no nos va a servir, ¿no? Entonces, si la espuma que se forma en la superficie tiende a ser un color verde azulado y oscuro, usualmente lo más adecuado sería pues descartar el producto, porque no nos va a servir para poder aplicar a nuestro cultivo. Ay, ¿qué pasó? Se salió, disculpe. Ya. Entonces no nos va a servir pues para nuestro cultivo. Bueno, acá tenemos algunas consultas por parte de los participantes. Qué bueno que estén participando, sí, me da gusto cuando los participantes preguntan, tienen dudas. Entonces, vamos a ver cuántos litros de agua puedo aplicar y cada cuánto tiempo o ya no es necesario. Usualmente el biopreparado es en una sola tanda, se podría decir, ¿no? O sea, preparo, mezclo todos los ingredientes, lo, lo sello y ya debería estar, pues, en este caso, listo, ¿no? El biol ya debería estar listo en el tiempo mencionado. No hay que agregar, no hay que adicionar nada, ¿no? Entonces, la fermentación anaeróbica y se acidifica, hay que corregir el pH del biol antes de aplicar. En realidad, si es que no le agregas algún otro material que no hemos mencionado, no tiene por qué acidificarse usualmente el pH del líquido, del compuesto, del biol, ¿no? Entonces, no hubiera por qué acidificarse. Nos dice Rosalía, yo preparé hace 2 meses, le agregué de más ceniza vegetal, altera algo eso. Lo que sí puede alterar si le agregas mucho más cantidad, ¿no? De la mencionada, usualmente lo que te va a alterar es el pH, ¿no? Que te va a subir el pH, algunos microorganismos, se podría decir que no trabajan adecuadamente a pHs por encima del neutro. Usualmente los microorganismos están trabajando por pH debajo del neutro. Se podría decir 6.8, 6.5, ¿no? Cercano al neutro. Nos dice, ¿podría preparar biol en el suelo? Si así fuera, ¿cuáles son las condiciones que debe cumplir? El biol es un preparado, hemos mencionado al inicio, es un biopreparado que se hace de forma anaeróbica. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué a veces el biol no prospera o por qué a veces el biol no es el adecuado? Quizás porque han entrado microorganismos de la parte pues de la atmósfera, de la parte del aire donde se encuentra. Entonces, son microorganismos pues que no son los adecuados. Entonces, al mezclarse estos microorganismos con los otros microorganismos que nosotros estamos agregando, juega pues, se puede decir que no sería el proceso adecuado. Entonces, el biol es un biofertilizante que se tiene que preparar netamente en condiciones anaeróbicas, sin aire. No se puede preparar en el suelo. Si es que lo preparas en el suelo, ya no sería un biol líquido. En este caso, ya tendrías que preparar otro tipo de compuesto. Usualmente van a venir insectos voladores, moscas, van a dejar larvas. O sea, todo ese proceso va a cambiar en realidad. Por eso es que se hace de forma hermética, ¿no? Para que los organismos puedan desarrollar, puedan trabajar adecuadamente. ¿Cuál es el color característico del biol? Ya lo hemos mencionado, Orlando. Néstor nos dice, cuando aplico mal preparado a la planta, ¿qué daños puede producir en una planta? En realidad, no te va a producir nada, pero no te va,
es como si le estarías echando agua nada más, o como si le estarías echando agua podrida, agua de platos, agua de pescado, algo así, ¿no? O sea, no hay una concentración de nutrientes que es lo que la planta necesita. Entonces, en realidad, pues no sirve para la planta. No te va a ocasionar un daño, algo, pero no te va a servir para nada, en realidad, pues. ¿Con qué puedo sustituir? Chris nos dice si en caso no dispongo de melaza. Bueno, ya lo hemos mencionado, Chris, no están atentos o quizás han llegado un poquito tarde, pero habíamos mencionado que nosotros para poder reemplazar la melaza podemos utilizar, acá está. Igual los materiales cuando ustedes se los entreguen, en este caso la secretaría del Instituto Yacac, ahí están todos los datos exactos, o les van a entregar la clase grabada, bueno, ya ustedes coordinen con ellos. La melaza se puede reemplazar por azúcar rubia, panela, chancada, cualquier tipo de material azucarado. Nos dice Freddy, a la formulación dada se le puede complementar con residuos de pescado para fortalecer el fósforo. No, usualmente para poder realizar con el pescado es otro preparado. Este es un preparado biofertilizante líquido con estiércol, más no con el tema del pescado. No se puede agregar, el pescado es para otro tipo de proceso fermentativo. Ya, vamos a continuar, de ahí vamos siguiendo viendo las preguntas porque si no nos va a faltar la hora. Eso van a ser las 7. Entonces, mencionábamos los materiales que se pueden, en este caso, trabajar, ¿no? Entonces, Se va el audio. ¿se ve el audio? Sí, disculpen, a ver, ¿está correcto? No, ingeniero, está correcto. Tal vez sea su cobertura de Ya, internet. entonces, este es el esquema de cómo está distribuido, pues, un biodigestor. Se podría decir cómo lo pueden, en este caso, estar distribuido un biodigestor, ¿no? O sea, internamente. Entonces, usualmente siempre el estiércol de vaca se va a sentar, ya sea por el peso de la masa, siempre va a ir a la parte final, ¿no? Entonces va a estar pues el estiércol de vaca o cualquier estiércol que ustedes vayan a utilizar, va a estar la ceniza, va a estar la melaza, la leche y el agua. Entonces, para yo realizar este biofertilizante líquido, que se hace en una cámara hermética, nuevamente le vuelvo a mencionar, es una cámara cerrada, hermética, impermeable. Debemos dejar un espacio como el que observamos acá. Usualmente estos bidones, esos anchoveteros, por ejemplo, yo utilizo esos anchoveteros que son de 220 litros. Yo siempre le dejo y alrededor me están entrando algo de 190, 195 litros de agua, casi 200, y dejo un espacio de 25 a 30 litros de espacio sin llenar. ¿Por qué? Porque en este espacio esto va a empezar a burbujear, va a empezar a espumear, y en este espacio es donde se tienen que formar los gases. Se van a producir gases de etano, gases de etanol, de metano, ¿no? Entonces, que debemos drenarlo a través en este caso, de esta válvula, ¿no? Entonces, y usualmente cuando empieza el proceso fermentativo va a empezar en el agua, a, en este caso, a verse burbujas, ¿no? Va a burbujear, constantemente va a estar burbujeando por la emisión de gases, ¿no? Que tienen que ir saliendo de esta zona que se encuentra acá en este caso, en esta zona, ¿no? En esta zona de acá. Entonces, ese espacio yo debo dejarlo libre. Nunca podemos preparar, se puede decir, al tope, ¿no? Entonces siempre hay que dejar un espacio, ¿no? Entonces, en donde pues se debería dar el proceso anaeróbico, ¿no? Entonces, acá está ubicado siempre esta válvula, si es que ustedes no la pueden sellar, ya sea que no tengan un material que la puedan sellar, pueden utilizar algún tipo de pegamento, algún tipo de soldadura que vuelva pues hermético, sellado, que no tenga ninguna fuga en realidad pues biodigestor, ¿no? Entonces tenemos que la preparación, en realidad hay de dos formas. Hay una preparación que nosotros podemos agarrar y podemos meter todos los materiales, lo mezclamos, lo diluimos bien y lo metemos en este caso al envase, ¿no? Al envase lo metemos, lo dejamos pues en este caso
ya fermentar. Otro de las formas de preparación es, ¿no? Bueno, estos son los materiales que se van a utilizar usualmente para la siguiente preparación. Debemos tener una malla Rachel o una malla tipo colador, ¿no? Entonces, para colar el material mezclado, tiene que ser, en este caso, pues, el envase hermético, como le observamos acá. Si es que no hubiera el envase, podemos adicionar una pequeña cámara de llanta, cámara de bicicleta, ¿no? Para poder mejorar, pues, en este caso, lo que es la, que sea más hermético el envase, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el preparado? Bueno, yo me imagino, como veo a los participantes, algunos de ellos ya tienen experiencia preparando, quizás algunos han entrado al curso porque quieren aprender cómo se prepara. Usualmente este es mi estiércol que yo adquiero, voy al establo o si es que ustedes tienen animales, ¿no? Entonces voy, requiero, por ejemplo, yo cuando voy al establo, ¿qué hago? ¿Qué agarro yo? Llevo mis costales, llevo mis 10 12 costales, y agarro y yo mismo lleno, yo mismo, usualmente donde yo voy, ¿no? Yo mismo lleno mi estiércol. ¿Por qué? Porque usualmente yo busco el estiércol que sea más fresco, ¿no? Porque a veces tú vas, si tú encuentras los costales llenos, ya a veces o te lo llenan, usualmente te llenan todo lo que está seco, lo que está ya de días, ¿no? De 3, 4 días. Pero yo trato de buscar usualmente siempre el estiércol que sea más fresco, ¿no? Ya les mencioné por qué, porque va a tener mayor cantidad de microorganismos, ¿no? Pero como le digo, con cualquier tipo de estiércol es válido. Entonces, mi estiércol, según la cantidad que hemos visto para 100 litros, ¿no? Entonces, sea 25 30 kilos, lo adiciono en un balde para mezclarlo en un envase. Agrego mi levadura, como la que observan que está acá, ¿no? Agrego mi levadura de panadero o si es que voy a agregar microorganismos benéficos, bueno, agrego en este caso pues la melaza, agrego, se puede decir la leche, ¿no? O sea, y trato de mezclar todo. Todo esto lo mezclo y lo trato de pasar por un colador. ¿Para qué? Para que ya no vayan estas pajillas, para que quizás sea un biofertilizante, se puede decir, en- más puro, ¿no? Entonces, como le digo, lo pueden hacer de las dos formas. Usualmente lo pueden mezclar todo o lo pueden colar antes, ¿no? Como se observa acá. Se hace una pequeña premezcla, como se menciona, se cuela y esto recién, este concentrado, se podría decir, se agrega recién al, al envase, ¿no? Al biodigestor. ¿No? Entonces, eso sería una de las formas también de prepararlo, ¿no? Entonces yo lo mezclo, lo cuelo, y ya yo debería estar agregando y completando con agua, ¿no? Entonces, para poder, ya les mencioné, tienen que dejar ese espacio, tienen que sellarlo completamente. Y se puede decir que el proceso de fermentación, como les digo, va a haber procesos en los que quizás a los 40 días ya estén, a los 50, a los 60 días, hasta los 90 días, dependiendo de la temperatura, de los lugares con bastante calor, el tiempo de fermentación va a ser más corto. Y en zonas frías se va a prolongar más tiempo en realidad el proceso, ¿no? Entonces, cuando se observa que ya no, usualmente no sale gas por esta válvula que observan acá, cuando ya no hay emisión de gases, entonces significa pues que ya se puede abrir el envase, ya se puede verificar cuál es el estado del proceso para poder posteriormente utilizarlo en campo. Igual siempre quedan sedimentos en la parte al fondo, en la parte baja, y hay que colarlo. Entonces, de acuerdo al ingrediente preparado, se va a obtener pues un promedio de 100 litros de biol, ¿no? Según las cantidades que hemos mencionado. Y para la aplicación en campo va a depender del tipo de cultivo que se aplique. Las dosis de mezclas usualmente en mochilas de 20 litros para poder
asperjar al follaje, ¿no? Entonces, ¿cómo lo aplico yo el biol? Entonces, el biol se lo puede usar pues inmediatamente después de colar, ya yo puedo usarlo, ¿ya? Claro, siempre y cuando pues verifico que ha cumplido con las condiciones adecuadas, ¿no? Y lo puedo utilizar de 3 5 hasta 6 7 veces, se puede decir por campaña, ¿no? Entonces, durante el desarrollo de las plantas en forma foliar con una mochila, con una motofumigadora, pero siempre debo bajar la concentración. En realidad no hay una, se podría decir, no hay una dosis exacta que me pueda decir, no, tiene que ser 3 litros, si no, no vale. O tiene que ser 5 litros, si no, no es válido. Usualmente se mezclan de entre 3 a 5 litros de biol puro por mochila. O sea, yo puedo agregar 3 litros de biol, 17 litros de agua. Entonces ya bajé mi concentración y eso puedo aplicar a mi cultivo. O puedo aplicar 5 litros de biol, 15 litros de agua, ¿no? Entonces, serían se puede decir las dosis adecuadas, las dosis probadas, para poder trabajar de forma foliar, de aplicación al follaje. Usualmente la forma más necesaria para aplicar o la mejor hora de aplicación es por las mañanas, hasta 10 de la mañana y por las tardes a partir de las 4 de la tarde. Entonces, mencionamos entonces que el biol, por ser pues un abono netamente orgánico, no presenta en realidad ninguna toxicidad, ¿no? Y puede aplicarse a cualquier cultivo en diferentes etapas del desarrollo. Ya, entonces vamos a ver algunas preguntitas que nos tienen acá en el chat para poder pasar ya a la siguiente parte. Nos dicen, para saber que está funcionando todo bien mi biol, ya estando en la parte del sellado del bidón con la manguerita, ¿qué debo observar entre la botella de la manguerita y el bidón para estar seguro de su buen funcionamiento o de lo contrario? Gracias, sí. ¿Qué deberías observar? Que ya el proceso debería empezar a funcionar, debería los microorganismos a trabajar, debería empezar a formarse internamente esa cámara de gas que va a ir filtrándose o va a ir saliendo a través de la botella, en este caso, ¿no? Va a ir saliendo. Vas a ver que de poquito va a empezar a burbujear hasta que hay una zona de burbujeo constante, ¿no? En tu botella, ¿no? Entonces, no he podido tener, en este caso, el video, no he encontrado el video donde está la grabación de cómo burbujea, ¿no? Pero ya quizás en la próxima se lo puedo mostrar. Entonces, en otra literatura recomienda 10 litros de biol en 200 litros de solución. ¿Qué comentarios tendría? Quizás, Freddy, esa literatura está hablando de formas de aplicación al suelo. Usualmente nosotros cuando aplicamos, por ejemplo, yo que he trabajado, tengo más de 12 años trabajando en empresas agrícolas, entonces usualmente se trabaja el biol en 10 litros. Siempre se trabaja el 10 litros por hectárea, ¿no? Que se aplica. También lo puedes aplicar 10 litros en 200 si quieres hacer un drenchado al cultivo, ¿no? Entonces, sí se puede aplicar, pero la forma de aplicar usualmente al follaje se puede aplicar de 3 a 5 litros por mochila, ¿no? Entonces, esa sería la concentración. Buenas noches. ¿Por qué en ocasiones se termina el agua de la botella durante la fermentación? Quizás por evaporación, quizás, o porque no está sellado adecuadamente, entonces el agua se evapora. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Rellena el agua nada más para que sigas observando si sigue pues realizándose el proceso en realidad, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué más nos dice Durberli? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuál sería la solución si veo que no está funcionando mi biol? O sea, veo que no está pasando ningún gas por la manguerita o no veo la burbuja como debería ser. ¿Cuál sería la solución? Ver qué tipo de materiales has utilizado. Quizás has adicionado un material que no es el adecuado. O quizás
en este caso, tu envase, pues no está sellado herméticamente. Entonces, el gas está fugando por otro lado, que no sea que no sea la válvula que tú has colocado, ¿no? Que sería lo más lógico, ¿no? Es que el biol por ser... Eso sería. ¿Con qué puedo sustituir? Bueno, nuevamente Chris Ah, no, esas son preguntas anteriores, disculpen. Buenas noches, se puede poner como insumo sulfato de cobre. Sulfato de cobre. No he colocado en realidad sulfato de cobre. El sulfato de cobre netamente a veces es no se podría colocar porque se puede decir que trabaja como un fungicida. Entonces, de alguna otra manera te puede matar microorganismos, ¿no? Entonces, no sería lo adecuado utilizar sulfato de cobre. Lo que son adecuados es utilizar todos los sulfatos, los que he mencionado, sulfato de magnesio, de zinc, de cobre, de hierro, de potasio, ¿no? Entonces, sería lo adecuado en realidad, ¿no? Entonces, y otra cosa es que para el biol, bueno, he visto que unos colegas para zonas donde hay mucha precipitación usualmente le adicionan adherente, ¿no? Entonces algún tipo de adherente, algún surfactante le están adicionando para que pueda pues estar más tiempo en este caso en el follaje, ¿no? Entonces que sería lógico, ¿no? En realidad pues si trabajas orgánico yo creo que el adherente no va a ocasionar ningún tipo se puede decir, de residualidad en el cultivo, ¿no? Entonces, ya por otro lado, pues si tú quieres, hay pruebas que han utilizado leche, han utilizado suero de leche como adherente, que también funciona, podría funcionar como adherente. Claro que no es el mismo, no es la misma adherencia que cumplen los surfactantes, ¿no? O eso sería, bueno, ¿no? Entonces, en base a utilizar, ¿no? Entonces, como les digo, también se puede aplicar al suelo en forma de drenage a través del sistema de riego, ¿no? Y nos pregunta también Angelino, ¿cuál sería la dosis adecuada para germinación en semilla? O para la aplicación de biol a la semilla. O sea, dependiendo de cada cultivo, la semilla se puede remojar, en realidad antes de la siembra, en una solución de biol, que usualmente puede ser entre 10% y 20%, usualmente de 10 a 20%, usualmente para semillas que tienen la cubierta delgada. Si son semillas más gruesas que necesitan algún tipo de escarificación o algún tipo de manejo para la germinación, en este caso, donde la capa puede ser más gruesa, en este caso eh, la capa de la semilla es más gruesa, entonces puedo utilizar una solución de un 30, un 20% de biol, ¿no? En base se podría decir, a concentración, ¿no? Entonces, usualmente el tiempo para remojar las semillas, ¿no? Como les digo, puede ser en semillas de hortaliza de 2 a 6 horas, en semillas de cereales, de granos, de 12 horas, ¿no? Que usualmente son cubiertas delgadas, ¿no? Y ahora si hablas de frutales, de gramíneas, o de palta, como nos está consultando en este caso lo puedes remojar hasta un día, se podría remojar la semilla, ¿no? O en semillas que tienen la cubierta gruesa, ¿no? Entonces se puede remojar, sí. Entonces, usualmente el tratamiento pues de semillas con biol, ¿qué es lo que va a ocasionar? Ya que el biol tiene tiamina, tiene purinas, tiene auxinas, como habíamos mencionado que existen en las leguminosas, ¿no? O sea, claro que en menor cantidad no es igual que un producto pues de casa comercial, ¿no? ¿Qué es lo que ocasiona esa usina? Va a permitir pues que la semilla germine mucho más rápido y también que desarrolle mucho mejor el crecimiento de las raíces, ¿no? Entonces, eso sería en el caso de la función que pueda cumplir para el tema pues de semillas, ¿no? En base a semillas. Ahora, bueno, a ver, ¿qué más nos dice?
¿Cuál sería? Bueno, esa sería pues la dosis para semillas de palto, Angelino. En el proceso de crecimiento de las plantas, ¿en qué etapa es recomendable aplicar el biol por primera vez? En el proceso de crecimiento. Usualmente se puede aplicar en plántulas, Orlando, sí se puede aplicar, ¿no? Se puede aplicar ya en el desarrollo de plántulas, ¿no? Entonces, sea hortalizas o sea otro tipo de, en este caso, de plántulas, cuando va a ser al trasplante también se puede hacer un remojo, ¿no? Entonces, antes de llevar a campo definitivo, también se puede remojar, enriquecer esa zona radicular. Como te digo, desde la vista del proceso pues, de nutrientes, el biol en cierta cantidad tiene auxinas. Entonces, ¿qué significa eso? Que va a ayudar a enraizar, va a ayudar al crecimiento, al desarrollo, a un desarrollo mucho más rápido. ¿No? Entonces, comparado a que si tú no le eches nada, a que le eches agua nada más, mucho mejor, entonces échale biofertilizante líquido y vas a ver un mejor desarrollo, ¿no? Entonces, eso sería. Lo puedes aplicar en ese momento, lo puedes aplicar cuando ya tiene 2, 3 hojas verdaderas, también lo puedes aplicar. Es válido, en realidad sí se puede aplicar. Se puede mezclar con enraicidas o fungicidas, no se puede mezclar con fungicidas, si se pudiera mezclar con enraizadores, ¿no? Entonces, pero con fungicidas, ¿no? Como adherente, ¿qué puedo aplicar en un producto orgánico? Ya hemos mencionado, puedes aplicar leche, puedes aplicar suero de leche, te puede ser, o también hay unos productos que se hacen a base de sábila, de aloe vera, ¿no? Entonces, para el tema de lo que es eh, se puede decir como un adherente orgánico, ¿no? Entonces, lo aplican también en este caso, con aloe vera, ¿no? O con sábila, lo que se conoce el nombre, ¿no? La forma de prepararlo tendría que averiguarlo, porque en realidad nunca he preparado se puede decir, un surfactante o un adherente a base de aloe vera, pero sí he escuchado que lo prepara, ¿no? Entonces, ¿qué guano es ideal? Bueno, ya hemos mencionado los guanos. Se puede agregar plantas repelentes para plagas al viol. ¿Cuánto tiempo se puede guardar el viol y en qué condiciones? Bueno, y me había olvidado de mencionarlo, es verdad, Vicente nos hace recordar. El viol se puede almacenar hasta por 90 días, 100 días, hasta por 2 o 3 meses eh, se puede guardar. Luego de eso va a ir perdiendo la calidad del viol en realidad, ¿no? Entonces la concentración. Se puede aplicar en fertirriego. Por supuesto, Rodi, yo lo aplico en fertirriego. Lo he aplicado para palto, lo he aplicado para vid, lo he aplicado para espárrago. Usualmente la dosis que se trabajan es 10 litros por hectárea, ¿no? Entonces, la frecuencia de aplicaciones se aplican hasta 4, 5, 6 veces, 7 veces, de acuerdo a la cantidad, al ciclo fenológico, de acuerdo al tipo de cultivo en realidad, ¿no? Entonces, usualmente, si es el tema de aplicaciones en frutales, yo los aplico hasta 5 o 6 veces, se aplican por campaña. Como adherente se puede usar el jugo de una paleta o tuna o de San Pedro. Se podría utilizar, sí, no tengo la verdad experiencia en ese aspecto de adherentes. Cuando aplicamos puro, pues se puede ver toxicidad pasando el uso después de 4 meses, ya no se puede utilizar. Ahí está correcto, ahí está. Es una pregunta. Pensé que era una respuesta que le mencionabas al compañero. Cuando aplicamos puro, ¿se puede ver toxicidad? Sí se puede ver toxicidad o estrés cuando se aplica puro. Por eso usualmente el biol se tiene que aplicar concentrado. No que diga, hay que bajar la concentración, ¿no? Entonces, pasado el uso de 4 meses, sí se puede utilizar, sí lo podrías utilizar, pero como te digo, ya no va a tener la misma cantidad de nutrientes. La cantidad de nutrientes se puede decir que se disipan, se evaporan. Entonces, de alguna otra manera, la concentración no es la misma. Entonces, es como si estarías aplicando agua nada más. Ya, entonces, hasta ahí cerramos las preguntas y vamos a pasar al siguiente tema, porque si no, se nos va a ir la hora. Tenemos hasta las 8, en realidad nos quedan 45 minutos. Ya, entonces, de ahí continuamos con las preguntas. No se preocupe, vamos a ir respondiendo las preguntas, sus dudas que tengan. Como le digo, me da mucho gusto que estén muy participativos el día de hoy.
Entonces, los abonos orgánicos fermentados, dentro de estos abonos tenemos que estos abonos se puede entender como un proceso, se podría decir, de una semidescomposición aeróbica, o sea, con presencia de oxígeno, de residuos orgánicos por medio de poblaciones, por medio de concentraciones de microorganismos, organotróficos que existen en los propios residuos, con condiciones controladas y que producen un material parcialmente estable de lenta descomposición en condiciones favorables y que son pues capaces de fertilizar a las plantas y al mismo tiempo nutrir la tierra. Entonces, ese sería desde ese aspecto el tema de lo que es los abonos orgánicos fermentados, ¿no? Entonces, vamos a hablar de uno de ellos, que es el bokashi. Vamos a primero ver las ventajas de este tipo de abono. Entonces, las ventajas, vamos a mencionarlas rápido. No se forman gases tóxicos, no surgen malos olores, debido a los controles pues, que se realizan en cada etapa del proceso de la fermentación, evitando cualquier inicio pues, de putrefacción, que nos facilita el manejo del volumen del abono, su almacenamiento, su transporte y la disposición de los materiales para elaborarlo. Se puede elaborar en pequeños o grandes volúmenes de acuerdo con las condiciones económicas y con las necesidades de cada productor, de cada agricultor. Se pueden elaborar en la mayoría de los ambientes y climas donde se realizan diferentes actividades agrícolas. Se autorregulan agentes patogénicos en la tierra por medio de la inoculación biológica natural, principalmente pues de bacterias que participan en el proceso, participan en este caso hongos, actinomicetos, levaduras, entre otros. Se da la posibilidad de utilizar pues el producto final en cultivos en un periodo relativamente corto y a costos pues muy bajos. Entonces, por medio de la inoculación y reproducción de microorganismos nativos presentes en los suelos locales y levaduras, entonces los materiales se transforman gradualmente en nutrientes de excelente calidad, disponibles para la tierra, las plantas y la propia retroalimentación de la actividad biológica. Y tenemos que el crecimiento de las plantas es estimulado por una serie de fitohormonas y fitorreguladores naturales que se activan a través de estos abonos pues, fermentados. Tenemos que los abonos orgánicos fermentados se activan una serie de rizobacterias que son promotoras del crecimiento de las plantas y bioprotección. No exige inversiones económicas muy altas en obra de infraestructura rural. Los materiales con que se elabora son muy conocidos, entonces lo podemos conseguir fácilmente. Los diferentes materiales que se encuentran disponibles en las diversas zonas de trabajo, más la creatividad de los productores, hace que se puedan pues variar las formulaciones, las recetas, que sean más apropiados a cada actividad agropecuaria o cada actividad agrícola de la zona. Y finalmente los productores podrán experimentar un proceso de conversión de una agricultura convencional hacia una agricultura orgánica en un tiempo que puede oscilar entre 1 y 3 años de trabajo permanentemente. Entonces, las etapas se puede decir, del proceso de elaboración, en este caso del bokashi o del abono fermentado, ¿no? Entonces, es la estabilización, en la que la temperatura pues, puede llegar a alcanzar aproximadamente entre 70 y 75 grados, que usualmente son temperaturas que se van a dar en todo proceso de compostaje, descomposición de materia orgánica, siempre están alrededor de esa temperatura, por encima de los 70 grados.
y si no se controlan adecuadamente, y si no la controlamos adecuadamente debido al incremento de la actividad microbiana, ¿no? Entonces, posteriormente la temperatura del abono entonces comienza a caer nuevamente y eso se debe a que se agota o se disminuye la fuente energética que estaba retroalimentando el proceso. Entonces, en ese momento ya empieza la estabilización del abono y solamente sobresalen los materiales que presentan una mayor dificultad para su degradación a corto plazo. Por ejemplo, si hablamos en este caso de productos que son ricos o que tienen gran cantidad de lignina, lignocelulosa, ¿no? Entonces, a partir de este paso, el abono pasa a una segunda etapa, que es la etapa de maduración, en la cual la degradación de los materiales orgánicos que todavía permanecen, se puede decir que es más lenta, para luego llegar a su estado ideal para su inmediata utilización, ¿no? Entonces, eso sería en base al proceso. Entonces, dentro de los factores que afectan el proceso de elaboración de los abonos orgánicos fermentados, vamos a destacar los siguientes. Entonces vamos a iniciar mencionando lo que es la temperatura, ¿no? Usualmente la temperatura, pues, en este caso, usualmente la temperatura se puede decir que está en función del crecimiento de la actividad microbiana del abono, que comienza pues después de la etapa de la mezcla, o sea, cuando ya mezclamos todos los ingredientes, ¿no? Aproximadamente después de unas, se podría decir, 12, 15 horas, ya inicia en este caso la elevación de la temperatura, que fácilmente puede llegar a los 45, 50 grados, lo que es un buen indicativo o una buena señal para continuar con las demás etapas del proceso. O sea, la actividad microbiológica puede ser perjudicada por falta de oxigenación y el exceso o escasez de humedad. Son factores que pueden afectar la preparación de este tipo de abono, ¿no? Entonces, en base al pH, la elaboración de este tipo de abono pues requiere un pH usualmente entre 6 y 7.5, ¿no? Es un pH cercano al neutro, ¿no? Parecido al biol. Ya que los valores, pues se podría decir extremos, inhiben lo que es la actividad microbiológica durante el proceso de degradación de los materiales, ¿no? Sin embargo, pues al inicio de la fermentación este pH es usualmente bien bajo, pero gradualmente se va a ir corrigiendo con la evolución de la fermentación o la maduración del abono. Por otro lado, la humedad óptima para poder lograr la máxima eficiencia del proceso, ¿no? Entonces, usualmente oscila entre el 50 y 60%, ¿no? Entonces, cuando la humedad es muy baja, o sea, está por debajo del 40, 30, 40%, se da una descomposición aeróbica. ¿Qué quiere decir? En presencia del aire, una descomposición pues muy lenta, ¿no? Muy lenta de los materiales, ¿no? De los materiales orgánicos. Por otro lado, cuando la humedad es excesiva, supera el 60%, entonces la cantidad de poros que están libres de agua son muy pocos, lo que va a dificultar, ¿no? Cuando hay mucha humedad, ¿qué dificulta? La oxigenación, ¿no? Entonces, no hay una adecuada oxigenación de la fermentación y se vuelve pues un proceso, en este caso, anaeróbico. Entonces, debido al proceso anaeróbico que es mucho más, trabaja mucho más rápido, es más explosivo, se podría decir. Entonces, ¿qué se da? Se da pues empieza a podrirse, ¿no? Se da
un proceso pues anaeróbico putrefacto, el cual está vinculado a una fase de reducción de la materia orgánica que en realidad pues no es lo deseado, ¿no? Ni lo ideal para obtener un abono pues de buena calidad. Entonces, en base a la aireación, la presencia del oxígeno o una buena aireación es necesaria para que no existan pues limitaciones en el proceso aeróbico de la fermentación del abono. Entonces, se puede estimar que como mínimo debe existir un 5% o un 10% de concentración en el oxígeno en los macroporos de la masa, ¿no? Esto lo podemos obtener pues y aireando adecuadamente nuestro abono, ¿no? Entonces, el tamaño de las partículas también es importante. Nosotros cuando reducimos el tamaño de las partículas de los componentes del abono, puede presentar la ventaja de aumentar la superficie para que se pueda descomponer mejor, ¿no? Para que pueda haber una descomposición microbiológica mucho más rápida, ¿no? Sin embargo, el exceso de partículas muy pequeñas puede llevar fácilmente a una compactación que favorece el desarrollo de un proceso también, en este caso, anaeróbico, ¿no? Lo cual, pues, no es ideal para obtener un abono orgánico fermentado. En algunos casos, este fenómeno se puede corregir mezclando, pues, abonos de materiales de relleno de partículas más mayores, digamos, restos de poda picado o carbón vegetal grueso, ¿no? Se pueden adicionar para corregir este detalle que sí hemos utilizado, pues, partículas muy pequeñas. Y también por otro lado, lo que es la relación carbono-nitrógeno, que ya la habíamos visto también en el proceso del biol. Usualmente la relación se puede decir teórica, usualmente siempre nos habla de una relación de 1,20 o 1,30, ¿no? Entonces, y lo mismo, ¿no? En realidad, las relaciones menores se puede decir que resultan pues pérdidas considerables de nitrógeno que se van a volatilizar y relaciones mayores pues resultan una fermentación y descomposición pues más larga, más lenta, que en muchos casos no es lo adecuado, no es lo conveniente, ¿no? Entonces, este abono orgánico fermentado tipo bokashi, se podría decir que significa pues tratar de mezclar, de descomponer todos los materiales del abono, aprovechando pues el calor que se genera con la fermentación aeróbica de todos los materiales, de todos los compuestos, ¿no? Entonces vamos en este caso a mencionar, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían pues se podría decir en base a los materiales que se utilizan? No, ya habíamos visto anteriormente que el carbón o el carbón vegetal o o en este caso, ¿qué es lo que ocasiona? Entonces, el carbón vegetal, ¿qué qué función va a cumplir? Mejorar las características físicas del suelo, ¿no? Entonces, lo que facilita una mejor distribución pues de las raíces, aireación, absorción de la humedad, ¿no? Entonces, por su grado alto de por su alto grado de porosidad en este caso, ¿no? No, entonces, usualmente para la producción de bokashi, ¿no? Habíamos mencionado que en este caso, pues es una fermentación netamente aeróbica y anaeróbica. O sea, en los dos procesos tiene que darse en realidad. Al que se le puede agregar, pues, elementos de origen mineral para poder enriquecerlo. Podemos utilizar roca fosfórica, cal, dolomita, cal. Un requisito fundamental es que este tipo de proceso fermentativo debe cumplirse en una zona tapada. Necesito colocarle un plástico bajo techo, ¿no? O en recintos cerrados. Las ventajas es que es un abono que usualmente en 2 a 3 semanas ya ya lo puedo cosechar. Los nutrientes que se hayan disuelto en el proceso pues, que ha ocurrido, en el proceso fermentativo,
¿no? Entonces se hayan disueltos, siendo de fácil asimilación para las raíces de la planta, ¿no? Es un material pues de fácil manipulación. Los materiales que voy a utilizar, por ejemplo, si yo quiero producir 80 sacos de 45 kilos cada uno, voy a necesitar en este caso una tonelada de gallinaza, voy a necesitar una tonelada de cascarilla de arroz, voy a necesitar una tonelada de tierra de chacra, tierra de montaña, de chacra, ¿no? 250 kilogramos de carbón molido, 50 kilogramos de abono orgánico, 15 kilogramos de cal o de ceniza vegetal, un galón de melaza o 4 litros de melaza, o miel de purga, o habíamos mencionado qué material puede ser reemplazable, ¿no? Ya lo habíamos visto en el caso del biol. Un kilogramo de levadura o un litro de microorganismos esenciales y 500 litros de agua. O usualmente no necesariamente 500, puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más, ¿no? Entonces, hasta que la mezcla pues esté homogénea, esté bien mezclada, pero más o menos en base a esa cantidad de agua. Ahora nos preguntan, Freddy, ¿qué función cumple la cascarilla de arroz? ¿No? Entonces, usualmente les voy a ir mencionando cuál es, de forma rápida en realidad, cuál es la función que cumple cada uno de ellos. El carbón vegetal ya habíamos mencionado que mejora las características físicas del suelo, o sea, del abono que se va a aplicar al cultivo, para que se pueda distribuir mejor la raíz, pueda airearse, pueda absorber mejor la humedad, ¿no? Y debido a su alto grado de porosidad, beneficia lo que es la actividad macro y microbiológica de la tierra, ¿no? Entonces, esa sería la función en este caso del carbón vegetal. Por otro lado, también las partículas de carbón permiten una buena oxigenación del abono, ¿no? Entonces, y finalmente, pues a lo largo del tiempo, eso no va a ser pues de un momento a otro, la descomposición total del carbón vegetal va a originar pues o va a producir finalmente lo que es conocido como humus, ¿no? Entonces, en el caso de la gallinaza o de otro tipo de estiércol que se utiliza, ya hemos visto cuál es su función, ¿no? Fuente principal de nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, hierro, magnesio, zinc, ¿no? O sea, esa es su función que cumple, ¿no? Entonces, usualmente para este tipo de abonos, en base a las experiencias, el mejor que se comporta en este caso es la gallinaza, para poder elaborar estos tipos de abonos orgánicos fermentados. Tenemos también que la cascarilla de arroz. Entonces, la cascarilla de arroz, este ingrediente mejora lo que es las características físicas de la tierra y de los abonos orgánicos, facilitando lo que es aireación, facilitando absorción de humedad, filtrado de nutrientes y beneficia el incremento de lo que es la actividad de macro y microbiológica de la tierra, ¿no? Al mismo tiempo estimula el desarrollo uniforme y abundante del sistema radicular de las plantas, ¿no? Es además también una fuerte, la cascarilla de arroz también es fuente rica en silicio, ¿no? Entonces también favorece el silicio, lo que favorece pues a los cultivos, los hace más resistentes a ataque de insectos y enfermedades. No sé si han escuchado sobre el silicio, que activa algunos mecanismos de defensa, ¿no? Usualmente en las plantas. Y a largo plazo pues se convierte también en una fuente rica en humus, ¿no? Entonces, en la forma de cascarilla semicalcinada o carbonizada, aporte principalmente silicio, fósforo, potasio y otros minerales en menor cantidad y ayuda también a corregir lo que es la acidez de los suelos. Entonces, esa es la función que cumple en este caso la cascarilla de arroz. Tenemos también lo que es, si es que no hubiera cascarilla de arroz, se puede utilizar salvado de arroz, se puede utilizar afrecho, que también se puede reemplazar en realidad, ¿no? Entonces, y también puede ser sustituido por pulpa usualmente también, si es que están en zonas donde se siembran café, pueden utilizar pulpa de café seca, también se puede utilizar para esta preparación de abono.
Se puede utilizar bagazo de caña, por ejemplo, rastrojos de hoja de maíz también se puede utilizar, que sean bien trituradas, o rastrojos de cosechas, ¿no? Entonces, que no sea un material que tenga mucha lignocelulosa, o sea, que no sea muy corchoso, mucha madera, no es lo adecuado en realidad porque va a demorar en degradarse. Entonces, tranquilamente pueden reemplazarlo con lo mencionado, ¿no? Con pulpa de café, puede utilizar bagazo de caña, como les digo, o este caso pajas secas, o rastrojos de cultivo de maíz también pueden utilizarlo, ¿no? Entonces, que cumple casi las mismas funciones. Claro que la cascarilla de arroz puede mejorar el pH, sí, ahí sí no les va a brindar lo que están sustituyendo, ¿no? Entonces, el caso de la melaza, ya hemos mencionado cuál es el rol que cumple la melaza, ¿no? Entonces, en realidad, pues es principal fuente energética para toda la fermentación de los abonos orgánicos, ¿no? ¿Por qué? Porque favorece, pues, la multiplicación de los microorganismos, va a haber más bocas que se alimenten, y también libera, habíamos dicho que también libera nutrientes, ¿no? O micronutrientes, ¿no? El tema de la melaza. La levadura, ¿no? Usualmente, pues, ¿qué es lo que ayuda a la levadura? ¿No? También a multiplicar los microorganismos, a mejorar lo que es el proceso de fermentación, ¿no? Entonces, usualmente con la levadura es el arranque o se podría decir que es la semilla de la fermentación, ¿no? Entonces, con la aplicación de las levaduras. La tierra común, tierra de chacra, tierra de montaña, ¿no? No sé qué tipo de tierra pueden utilizar en su zona. En muchos casos ocupa pues hasta una tercera parte del volumen, ¿no? Como observamos, ¿no? Que se requiere mayor cantidad. Entonces, la función que cumplen es pues brindar homogeneidad al abono, una homogeneidad física y distribuye su humedad con su volumen, aumenta también el medio propicio para desarrollar lo que es la actividad microbiológica de los abonos y lograr pues una buena fermentación. Por otro lado, pues sabemos que el suelo, que la tierra, ¿qué es? Es como una esponja, ¿no? Al tener la capacidad, porque tiene macro, microporos, retiene, filtra, libera gradualmente pues los nutrientes de las plantas, ¿no? Con la necesidad, de acuerdo a las necesidades que tiene la planta, ¿no? Dependiendo de su origen, puede aportar pues distintos tipos de arcillas, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentren, ver qué tipo de arcillas son, ¿no? Si son arcillas 1-1, 2-1, o sea, ver la capacidad de intercambio catiónico que tienen esas arcillas del suelo, ¿no? Que básicamente es lo que va a diferenciar entre una tierra y otra, ¿no? Entonces, lo adecuado sería utilizar pues tierras que sean libres de piedras, terrones y maderas, ¿no? Porque puede ser eh, para mejorar lo que es la estructura, la homogeneidad del abono, básicamente, ¿no? Las mejores tierras que se pueden utilizar para estos abonos son las de origen arcilloso, ¿no? Ya habíamos mencionado por el tema de lo que es la capacidad de intercambio catiónico, facilitan pues la formación de complejos silicatados y arcillos húmicos junto pues con la materia orgánica que se va a descomponer o que se va a fermentar en este caso, ¿no? Nos dice el costo y la cantidad de los microorganismos eficientes. Nos dice José Soto, ingeniero, ¿qué es la gallinaza? La gallinaza es el estiércol de la gallina. Es el estiércol de la gallina, gallinaza. Esa es la gallinaza, José Soto. El agua, ya hemos mencionado cuál es la función del agua, estaría de más mencionarlo. Sería pues la función que requiere en realidad en este caso, cada material, ¿no? Cada material. Entonces, según esto de acá, vamos a observar acá, por ejemplo, cuál sería el costo. Por ejemplo, este costo que está acá, en realidad, que lo pueden observar, es un costo que yo mismo le he elaborado en realidad en base a costos actuales. Claro que va a depender porque en realidad, por ejemplo, en zonas del norte, que son zonas arroceras, usualmente 1.000 kilos de cascarilla de arroz no me va a salir a 400 soles, quizás me va a salir a 100 soles, a 150 o a 200 soles, ¿no? Mucho menos, a mitad de precio. Pero si están en zonas más alejadas,
quizás el precio les va a salir según lo estimado que estoy colocando. El estiércol de gallinaza, sí, casi en todos los lugares le va a costar el mismo precio, 1000 kilos le va a costar alrededor de 180, 170 soles, ¿no? Entonces, la tierra de chacra, ¿qué les digo, no? 50 soles quizás para poder utilizar un jornal o jornal y medio para poder cargar toda la tierra, para poder ponerla a disposición, ¿no? Entonces, el carbón molido, alrededor de 250 soles, un sol el kilo, lo pueden encontrar hasta un poquito más, quizás, dependiendo de la zona, si es zona selva, quizás hasta ustedes mismos el carbón lo pueden ustedes mismos hacer, ¿no? Porque hay cantidad de madera. Para zonas donde no hay mucha madera, hay que comprar el carbón, quizás, o prepararlo y tiene un costo, pues, ¿no? Abono orgánico, por ejemplo, cualquier tipo de compost, tipo A, tipo B, que sea enriquecido, nos va a salir 50 kilos, 8 soles. Cal o ceniza vegetal, podemos comprar hasta, en este caso, se necesitan 15 kilos, ¿no? Entonces, 6 soles, bueno, 6 soles, quizás me he confundido, creo que me parece un poco exagerado 6 soles. Quizás acá puede ser entonces, a ver, 15, creo que acá me he confundido, no era 6 soles el kilo. No sé cuánto quizás esté en su zona el kilo de cal o de ceniza, ¿no? Quizás ahí puede ser un poquito menos, ¿no? No nos salga 90 soles, nos salga menos. El tema de melaza sí lo van a encontrar alrededor de 4 litros, por ejemplo, a 7 8 soles va a salir algo de 30 soles, 32 soles, un galón, 30 32 soles le va a costar un galón, ¿no? Como les digo, si están en zonas donde hay bastante caña, donde hay más acceso, ustedes pueden encontrar mucho más barato quizás el material, ¿no? Esto lo estoy poniendo en una zona donde quizás sea alejada, una zona de costa donde no hay mucha producción de estos materiales y usualmente cuesta un poco más obtener. La levadura, usualmente un kilo de levadura, ustedes lo pueden encontrar a 12 soles. Si es que van a la panadería y tienen un amigo, lo pueden encontrar hasta menos, hasta 10 8 soles, porque ellos usualmente compran por saco las levaduras, ¿no? O por paquetes o por cajas, ¿no? Lo pueden encontrar a menos, a 10 soles, a 9, a 8, ¿no? El plástico deberías necesitar alrededor de 320 metros para poder tapar, en este caso, el abono, que nos saldría algo de 16 soles, ¿no? En total nos saldría algo de 1000 soles producir, pues, en este caso, 80 sacos de 45 kilos cada uno, ¿no? Entonces, si yo multiplico 80 sacos, sería, a ver, 80 por 45, ¿cuánto sería? Sería algo de 3600 kilos, ¿no? Entonces 3,6 toneladas en este caso, de abono, ¿no? De abono fermentado. Como les digo, los precios van a ser variables. Van a ser variables. Quizás más que todo la cascarilla de arroz puede variar un poco. Puede variar también el tema del carbón o la cal o el tema de lo que es ¿qué les digo? A ver, básicamente esos son los materiales que pueden variar. Y la melaza quizás, ¿no? En crianza de abejas o de ovejas. Crianza de abejas, ¿qué dosis se aplicaría? Pero ¿para qué lo aplicarías en crianza de abejas? En crianza de abejas. No he entendido tu pregunta, Dadelka. Crianza de abejas. Estos abonos se utilizan para campo, ¿ah? Para semilla, para semillero. Ah, arvejas. Si es arvejas, sí, ¿no? Crianza de arvejas. Abejas. Quizás es arvejas, ¿no? Se ha confundido. Apiarios. Apiarios. Este abono orgánico fermentado se utiliza para plantas. Ah, el biol. Pero bueno, la verdad yo no tengo mucha experiencia en apicultura. Yo lo único que conozco de abejas es, por ejemplo, lo aplicamos para tema de palto, ¿no? Entonces,
Es- usualmente ese sería el tema de aplicación, ¿no? Entonces, en realidad, para abejas no he trabajado en realidad. Yo no te podría dar un dato exacto en realidad de qué proporción o qué dosis se aplicaría. Ya, bueno, nos dice Roddy también, en terrenos arcillosos es ideal aplicar. Sí, sí se puede aplicar. Sí, sí se puede aplicar en terrenos arcillosos, ¿no? Entonces, eh, para continuar, vamos a ir viendo cuál es el proceso, en este caso, de la, de la preparación del abono. En realidad, solo lo que se hace es colocar todos los materiales, en realidad cualquier orden es igual. Hay que humedecerlos y mezclar los materiales de manera homogénea, usualmente manteniendo la humedad que hemos mencionado, ¿no? De un 60 a un 65%. Hay que hacer la inoculación de los microorganismos o la levadura. Extendemos la mezcla en la superficie destinada a la elaboración del abono. Y los materiales, pues, no deben sobrepasar usualmente los 50 centímetros de altura para que facilitar lo que es la acción del aire. Entonces, hay que cubrir los materiales durante los 3 primeros días y esto puede variar de acuerdo a los niveles de temperatura que se alcanza. Usualmente les había mencionado que para el tema del abono, usualmente a los 2 o 3 días ya debería empezar a darse ese proceso explosivo de temperatura y a los 3 días ya deben empezar a bajar la temperatura, tercer, 4 días. Entonces, a partir del segundo día se comienza con un volteo del abono una vez en la mañana y otra vez en la tarde hasta finalizar el proceso, ¿no? Entonces, en la preparación del abono se debe evitar lo que es la penetración de los rayos solares, o sea, se debe hacer en una zona cerrada y del agua de lluvia. O sea, se recomienda hacerlo bajo techo y si es posible en piso de cemento. O también puedes hacerlo en el mismo suelo, lo compactas bien. Esto es básicamente para que no se mezcle tu abono con el suelo, ¿no? Y tengas una mejor calidad de tu abono. Entonces, y también a la vez que facilita voltear todos los materiales. Si esto no es posible, entonces se debe compactar el suelo. Bueno, ya eso lo mencionamos. Se deben voltear los materiales 2 a 3 veces al día y esto va a permitir pues regular lo que es la temperatura, lo cual usualmente no debe excederse de 45 grados. Una forma práctica de verificar la temperatura es introduciendo una lámpara, un machete dentro de los materiales durante 5 minutos. Lo podemos sacar y tocarlo con la mano. Si es que tiene demasiado calor, será necesario pues voltearlo inmediatamente. Caso contrario, si está demasiado frío, entonces será necesario colocar los materiales a una altura promedio de 70 centímetros, ¿no? Para poder mejorar el tema de temperatura, aumentar lo que es la temperatura. Con una aireación de 2 a 3 veces al día podemos obtener un abono maduro en cuestión usualmente de 7, 8, 10 días ya debería estar frío. O sea, ya debería tener lo que es el inicio de temperatura, debería regresar a bajar la temperatura en este caso, ¿no? O sea, si inició con 25 grados, debería estar terminando también con 24, 25, 26 grados también, ¿no? Alrededor. También las recomendaciones es utilizar plástico para proteger en este caso, el abono de la lluvia y del sol cuando se ha elaborado fuera de techo. Y si se elaboró bajo techo, entonces esto ya no será necesario, ¿no? Se debe tener cuidado de no aplicar más agua una vez iniciado el proceso de fermentación. Y este abono puede almacenarse hasta 6 meses lejos de la humedad, lejos de la temperatura. Se debe tener cuidado durante la aplicación que el abono pues no quede en contacto directo con la raíz o con el tallo de las plantas, porque puede causarles quemaduras y debe quedar pues a 10 o 15 centímetros del tallo y mezclarlo con la tierra. La utilización de este abono debe realizarse pues usualmente acompañada de temas de conservación de suelos, se podría decir para evitar que el agua y las lluvias arrastren el abono, con lo cual pues se va a perder el esfuerzo que se ha realizado. El abono estará listo, recuperado cuando ya su temperatura inicial y también cuando no presenta malos olores.
Si todavía no se va a utilizar el abono, entonces se recomienda entonces extraer el exceso de humedad. Se puede secarlo bajo sombra, usualmente, cernirlo y empacarlo, ¿no? Almacenarlo en un lugar cerrado, fresco, aireado, no más de 3 meses. El abono empacado debe ser protegido del sol, del viento y la lluvia, y para evitar la pérdida de su actividad microbiana, así como el lavado y la volatilización de sus elementos, pues, que se han concentrado en forma de fertilizante. En los semilleros se puede mezclar tierra cernida con carbón vegetal pulverizado y el abono bokashi, ¿no? En proporción de 60-90% de tierra y 40% a 10% de bokashi, dependiendo del tipo de plántula. El abono directo puede aplicar, en este caso, el bokashi en la base del hoyo, o sea, como abono de fondo, luego cubrir con un poco de tierra, básicamente para que la raíz no esté en contacto directo con este abono y no pueda quemar las raicillas, ¿no? El abonado al lado de las plantas, una vez pues que el cultivo esté establecido, este sistema sirve para hacer una segunda y tercera abonada de mantenimiento de los cultivos. El abonado directo a los surcos en el lugar en donde se va a establecer el cultivo que se quiere sembrar, recubriendo el bokashi con algo de tierra, independientemente de la forma como se utilice. El bokashi siempre debe cubrirse con tierra para que no se pierda y así obtener pues mejores resultados, ¿no? Entonces, esa sería la forma como se utiliza en este caso los abonos, el abono orgánico fermentado. Y el costo estimado, pues, es el que hemos podido observar, ¿no? Que sería, pues, en este caso, el costo que se utiliza, ¿no? Para poder producir este tipo de abono. Entonces, con eso estaríamos culminando lo que es el curso de biol y abonos orgánicos.